Buenas tardes, mi nombre es Dana Castellanos del programa de Zootecnia. Hoy vengo a explicar cómo realizar el ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. Yo elegí la letra número C, que está compuesta de 4 proposiciones simples, en donde P significa en las competencias ganan los mejores, Q las Olimpiadas de Matemáticas son una competencia, R los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas, S la UNAD desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas. El lenguaje simbólico aquí en este caso es paréntesis S, conjunción R, cerramos paréntesis, condicional, abrimos paréntesis, Q, condicional, P, cerramos paréntesis. En donde su lenguaje natural sería la UNAD desarrolla Olimpiadas de Matemáticas y los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, si las Olimpiadas de Matemáticas son una competencia, entonces en las competencias ganan los mejores. Bueno, pasamos a desarrollar la tabla de verdad y debemos tener en cuenta el número de filas o columnas que este ejemplo va a tener. Por ejemplo, aquí como son 4 proposiciones simples, entonces 2 elevado a la 4 y nos da 16. Entonces pasamos aquí a la tabla, en donde primero tenemos que desarrollar la columna de cada proposición simple. En este caso empezamos con la P, ya que son 16, la mitad va a ser verdadera y la mitad va a ser falsa. La Q sería la mitad de lo que hicimos de P de verdaderas y igual, así. Entonces en este caso, como aquí en la primera fila fueron 8 y 8, o sea, 8 verdaderas y 8 falsas, entonces en Q pasan a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Igualmente en R, que pasaría a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así consecutivamente. Y finalmente en S, que sería una verdadera, una verdadera y una falsa. Bueno, después pasamos a S conjunción R, en donde dice que si hay 2 verdaderas, sigue siendo verdadero. Entonces, vamos a buscar en la columna S y en la columna R, donde no sean las dos opciones verdaderas. En este caso, como pueden ver, en la segunda fila aparece un verdadero y un falso, entonces el resultado pasa a ser falso. Igualmente aquí en estas, y así. En este caso, aquí solo serían 3 casos en donde daría verdadero, que sería este de acá y este de acá. Entonces vamos a resaltarlas para que se vea la diferencia. Listo, serían esas 4 casillas las que quedarían de verdadero, ya que el resto se compone de verdaderas y falsas. Bueno, ya pasando a la siguiente columna, que sería Q y condicional P, entonces dice que si la primera es verdadera y la siguiente es falsa, entonces se compondría, o sea, la respuesta sería falsa. En este caso, entonces vamos a poner en la fila de Q, vamos a resaltarla, y en la fila de P. Estas dos serían en las que estaríamos revisando. Entonces, primero vamos a revisar la letra Q, ya que es la que se encuentra antes del condicional, y esta debería ser verdadera. En este caso, aquí hay verdaderas en las primeras 4, pero en P no hay falsas. Entonces buscamos en donde Q primero sea verdadera y luego P sería falsa, que serían en estos 4 casos de aquí, que es el único donde la respuesta sería falsa, como pueden ver aquí. Entonces esto lo vamos a resaltar, que ahí están las 4 falsas. Ya para pasar a la respuesta final, entonces dice que es el condicional. Entonces, como les decía, primero tiene que ser verdadero y luego falso. En este caso, como podemos ver, el único en donde se presenta este caso sería aquí en esta fila y el resultado aquí daría falso. Ese sería el único, ya que el resto se compone de la otra manera, o verdadero, verdadero, falso y así.
Entonces, este sería el único caso en donde daría falso y el resto daría como verdadero. Listo. Entonces, bueno, esta tabla pasa a ser de contingencia. ¿Por qué de contingencia? Porque todas las respuestas de al final del lenguaje simbólico no son verdaderas o no todas son falsas, sino aquí se presentan los dos casos, hay verdadero y falso. Bueno, entonces vamos a pasar a comprobar a la tabla, al simulador de la tabla de verdad, que lo podemos ver, nos pasaron aquí el link. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo el lenguaje simbólico de la que me tocó, la letra C, y entonces vamos a poner generar tabla. Entonces nos vamos a ver, entonces ponemos a ver el último resultado aquí para ver si nos quedó igual a la que hicimos manualmente. Entonces, como pueden ver, sí quedó igual, ya que en el resultado final solo hay un falso que sería el de acá, este caso. Y el resto es verdadero. Entonces, eso significa que la tabla manual que hicimos de la tabla de verdad quedó correcta.